Hola, soy Nathaniel Serebrenik de Encontrario.com y hoy quiero empezar una serie de videos que básicamente cuentan un poco lo que hemos venido narrando desde Encontrario, y es cuál es ese vínculo que hay con el valor del dinero que toda la vida se lo han preguntado, es decir, ¿qué es valor? ¿Qué es dinero? Y ahí es importante un poquito ir hacia la historia y ver casos donde las mismas preguntas que nos estamos haciendo hoy se las han hecho en otros momentos. Y quiero empezar con un tema que sale en el post que se llama ¿Qué está pasando con nuestro dinero?, que es la leyenda del Camino Dorado. Y es una leyenda que dice que realmente la historia del Mago de Oz está basada en la adopción del patrón del oro por parte de Estados Unidos en 1873 y el abandono de un estándar bimetálico en el que la plata también contaba como un medio de pago. Entonces, supuestamente, el camino dorado que Dorothy y sus compañeros deben caminar es el malvado camino hacia el patrón del oro, que empobrecía a los que menos tenían, que percibían menos por sus cosechas y que sus deudas se encarecían enormemente al estar atadas al oro. Este fue un tema de pelea entre los demócratas y los republicanos por mucho tiempo y fue liderado por un personaje que se llamaba William Jennings Bryan, quien decía que la humanidad no se merecía ser crucificada sobre una cruz de oro. Esa pregunta tiene una relevancia al día de hoy, que vemos que el oro está llegando a su precio más alto, y es porque básicamente lo que se compara con el oro, que digamos que sería el dólar americano, lo vienen imprimiendo y creando de la nada por medio de esto que llaman expansión cuantitativa, lo que por oferta y por demanda hace que hayan más dólares y por lo tanto el valor de ellos se disminuya. ¿Por qué esto no ha tenido ninguna relevancia con ninguna otra moneda? Pues porque finalmente todas las otras economías y monedas están peores que el dólar, entonces hace que el dólar se vea como un lujo. Pero frente al oro, el dólar se viene depreciando. Entonces, esta situación hoy es de mucha relevancia y básicamente implica pensar, bueno, ¿cuándo se volvió de monedas de oro a billetes a ceros electrónicos en una cuenta bancaria? Entonces uno tiene que irse hacia atrás y pensar, bueno, ¿cómo surgió la moneda como medio de transacción? Y esta moneda surgió en Mesopotamia y en Egipto. Hay monedas romanas regadas por todo el mundo donde ellos comerciaban, es decir, finalmente era una reserva de valor portable que era mucho más práctica que simplemente intercambiar una cosecha. Entonces, de los grandes eventos de la humanidad ha sido el desarrollo del dinero circulante como medio de transacción en vez del intercambio de bienes directos. Y hay algo que es muy importante también notar, que la moneda que marca la tendencia de una época es cambiante, y es decir, si nos vamos a los últimos 500 años, podemos ver que la moneda de transacción ha venido cambiando de una manera aproximadamente cada 150 años. Es decir, en un principio los imperios portugueses y españoles, sus monedas eran bienes comerciales en todo el mundo. Después llegó el imperio holandés, el imperio francés y el imperio británico, y sus monedas fueron en ese momento medio de intercambio mundial. Finalmente es después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods, donde el dólar americano surge como patrón de reserva y donde se vuelve el medio de intercambio más común de todos. Es importante también el concepto de oferta y demanda. También afectó mucho los metales preciosos, porque
No hay que olvidar que cuando llegó todo el oro de las Américas a España y Europa, eso llevó a una inflación tremenda. Los precios de los bienes llegaron hasta multiplicarse por 6 veces. El dicho de esto vale un potosí realmente está ligado a toda la plata que extrayeron los españoles de la mina de Potosí en el país moderno de Bolivia. El primer experimento de papel moneda se dio en las colonias americanas cuando aún eran parte del Imperio Británico, ya que éstas se quedaban sin oro y sin plata para comerciar entre ellos, pues estos metales se exportaban hacia Inglaterra para pagar las importaciones que de allá venían. Entonces se crearon los papeles monedas, como quien dice, una especie de pagarés ligados a la plata y el oro para ser pagados en fechas futuras. Entonces aquí entra otra parte de la historia, que es que durante la historia la confianza en el dinero siempre se ha visto comprometida por la actitud de los gobernantes que tienen el control sobre ese dinero. Y en muchos casos de la historia nos muestran que reniegan su promesa, y esto implica antiguamente reducir el tamaño de la moneda para que tuviera menos metal, pero supuestamente el mismo valor nominal, es decir, una depreciación nominal del valor de la moneda. Y esto en aquellas épocas lo hacían recortándole los bordes a las monedas, haciéndoles agujeros o limándolas. Y eso de alguna manera es lo mismo que hace hoy la Fed cuando dice que un dólar vale lo mismo, pero acaba de imprimir esta mañana otros 2 trillones de dólares en ayudas. Entonces, la historia está repleta de episodios donde las monedas han perdido valor, auspiciadas por decisiones de los gobernantes que decían que querían protegerlas. Es decir, presidente Trump siempre al principio de su mandato dijo que quería un dólar fuerte. Pues en este momento lo que está es allanando el camino a una pérdida de confianza en el dólar en el muy largo plazo, no inmediatamente. Generalmente los casos de crear moneda de la nada nunca terminan de una manera muy satisfactoria, porque es una creación de valor hipotética, es una ficción, y podemos ver 3 ejemplos en el siglo XX donde esta fórmula tuvo un resultado perverso. Tenemos el caso de Zimbabue con Robert Mugabe, que decidió imprimir billetes hasta el punto de que su moneda valía menos que el papel en el que estaba impreso. El caso del chavismo con el Bolívar, que después lo reemplazó por el Bolívar fuerte, pero aún así cada vez se devaluaba y aún se sigue devaluando, casi que han adoptado el dólar de facto nuevamente. Y el caso más clásico de todos, que es la República Alemana de Weimar, donde las fotos son impactantes, pues existen las fotos de personajes con carretas cargando billetes simplemente para hacer mercado, es decir, el dinero perdía valor a una velocidad tan alta que estos personajes no tenían otra que ir a comprar inmediatamente antes de que su dinero perdiera el valor. Y esto fue una de las bombas de tiempo que llevó a Alemania a adoptar un gobierno nacionalista, es decir, quitarse encima las reparaciones del Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que tenían unos efectos económicos perversos que el mismo John Maynard Keynes, representante del gobierno británico en esa situación, sabía lo que se venían con esas medidas tan draconianas. Después del papel moneda llegamos a la era del dinero electrónico, y es un dinero que está depositado en bancos, pero que realmente no es un dinero físico, es un dinero electrónico, un número de combinaciones de ceros y unos que son realmente el 90% del dinero circulante. El resto es papel físico o monedas. El oro y la plata ya hoy no se cuentan como dinero circulante, pero hasta hace 100 años sí lo eran.
Entonces no es que necesariamente se dice que se imprimen billetes como en una litografía, sino que se imprimen ceros en cuentas y se crea el dinero de una manera mágica, como la alquimia medieval que convertían el heno en oro. Y eso es lo que está pasando. Entonces, la misma pregunta de cuánto vale el dinero, si se puede crear de la nada, es lo que el mundo intenta resolver y es lo mismo que ha intentado resolver en otro momento. Entonces, ¿dónde reposa la riqueza? En este dinero que es creado de la nada de una manera ficcional, o el dinero está representado en bienes reales como la tierra, los metales preciosos, o en un invento tan novedoso como son las criptodivisas, donde intentan recrear una especie de patrón del oro. Y finalmente la respuesta está en los gobernantes. ¿Cómo quieren manejar ellos esta situación? Y el camino que nos llevan manejando es que básicamente su decisión política de crear más dinero o menos dinero es la que cambia el valor de todos los bienes y transacciones, ya que dependen de ese valor nominal. Y ese es el secreto sucio de todos los gobiernos. En el próximo episodio ya nos vamos a entrar a mirar hechos históricos de cómo funcionó ese mundo hasta 1971 y por qué ya es irreconocible. Y para una persona como yo nací en el año 84, ya en la era digital básicamente, mirar hacia los años anteriores al 71 implica devolverse hasta la Segunda Guerra Mundial y empezar a entender una cantidad de cosas que surgieron por la fecha entre Bretton Woods y el año 71, y después empieza uno a reconocer cosas del mundo actual. Entonces los espero en el próximo episodio. De nuevo, soy Nathanael de Encontrario.com y hasta luego.